9 de la mañana, 17 minutos, 9 de la mañana, 17 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya está con nosotros allá en los estudios de Atalaya nuestro siguiente invitado, el abogado Andrés Madero Poveda. Él fue ministro de Trabajo y actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Ecotec. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra para el inicio de la entrevista. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente en el enlace con el director del programa. Abogado Madero, buenos días. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Ya está con nosotros también mi compañero Julio Ayala. Y ya mismo se incorpora, como digo, el ingeniero Ahí Andrés estamos, Mendoza Paladines. ahí Ahí estamos, está. ahí estamos. Ahí estamos Sí, ya. Ahí estamos. gracias, Alcidito. Así es, un saludo para el abogado Andrés Madero, como usted bien decía, ex ministro de Trabajo y actualmente rector, más que rector, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec, que hablando de la Ecotec, inauguró hace poco su nuevo campus en la avenida Juan Tanca Marengo, que está realmente espectacular y felicitaciones por eso, porque tienen el campus en la vía a San Borondón, tienen el campus ahora también totalmente nuevo en la avenida Juan Tanca Marengo y en la vía a la costa, donde me dicen que van a hacer también una ampliación y una renovación completa, Andrés, ¿no? Me dicen que en la vía a la costa también va a haber una mejoría importante de la Ecotec. Buenos días, un gusto, Andrés, Alcides, Julio y a toda la audiencia de Radio Atalaya. Es así, en la Universidad de Ecotec contamos con tres campus: el campus San Borondón, el campus Guayaquil, recientemente inaugurado con tecnología de punta, donde contamos no solamente con una infraestructura académica importante para el área de grado, sino también para el edificio y la escuela de posgrado, con aulas de lujo, de primer nivel, dispuestas a recibir a los estudiantes, y nuestro campus en Vía La Costa, que también está siendo adecuado constantemente en su infraestructura, pero vale la oportunidad de recalcar y tomar un minuto para indicar que no es solamente la infraestructura o la estructura como tal lo importante en la universidad y en la academia. Lo importante es el conocimiento que se imparte y el conocimiento y la formación integral que se da. No es necesario ya formar solamente de manera técnica, científica, académica, sino que además es necesario para nuestra sociedad formar también integralmente, formar en valores, en principios, en personas de bien, en profesionales con ética, compromiso con la sociedad, que impacten, pero que impacten positivamente a la sociedad para evitar tener este deterioro en el que actualmente nos encontramos. Qué bueno, nos alegramos y adelante usted como decano de jurisprudencia y de gobernabilidad y a todos los integrantes de esa prestigiosa universidad, Joaquín Hernández, el rector, al canciller Roberto Pazle, también nuestra amiga y pues la entrevistamos aquí algunas veces a la economista Nori Pinella, bueno, a todos, Vicente Andrés Tallano, todos, al ex ministro o viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi, también, y a todo el equipo del Ecotec. Ahora, entremos en materia y con un calentamiento previo. Explíquenos esta propuesta o esta idea que tiene el Ministerio de Trabajo, la ministra del actual gobierno nacional, para los trabajadores que cumplen más de 20 años en una empresa. Y si es que se trata de empresas públicas nada más o también de empresas privadas, abogado Andrés Madero. Muchas gracias. De lo que he escuchado, no he podido recibir, no he visto todavía ningún documento, pero lo que he podido escuchar, la propuesta vendrá de la mano con una propuesta de un código del trabajo reformado.
¿Qué es la propuesta en el tema de la jubilación patronal? La jubilación patronal está establecida en nuestro Código del Trabajo, específicamente en el artículo 216. ¿Qué establece esta jubilación patronal? Para los trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo. Efectivamente, para los trabajadores que están regidos para el Código del Trabajo, establece quien tenga 25 años de trabajo continuos o interrumpidos para un mismo empleador tendrá derecho a gozar la jubilación patronal. Ese es el primer concepto claro. ¿Qué pasa con esta jubilación patronal? Se convirtió en una especie de barrera infranqueable o en un abismo que no se puede sortear y que menos del 3% de los trabajadores logra pasar este abismo. Es decir, que menos de 3 de 100 logran acceder al beneficio de la jubilación patronal. Entonces hubo una ola de despidos a los 24 años y para evitar esto, el legislador tomó la decisión de establecer una jubilación patronal proporcional. ¿Cuándo se da esta jubilación patronal proporcional? Cuando el trabajador tiene más de 20 años de trabajo y menos de 25 y es despedido. Tienen que darse estas dos condiciones. ¿Qué pasa actualmente? Ahora el abismo se trasladó a los 19 años y sigue sin tener todos el derecho a gozar esta jubilación patronal. Solución. Yo creo que es importante hacer un recorderis de lo que ha venido haciéndose en el tiempo. El 23 de octubre del 2019, en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ustedes recordarán este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que se pone de moda siempre a fin de año porque es el encargado de fijar la remuneración básica unificada que recibirán los trabajadores en el siguiente año. También es un órgano de legislación compuesto de manera tripartita. ¿Por quién? Por empleadores, trabajadores y de igual manera el gobierno nacional. En el seno de este órgano, en el 23 de octubre del 2019, tuve el honor, luego de unas sendas reuniones, sesiones bien complicadas, de consenso, de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, realizar la propuesta de reforma al tema de la jubilación patronal, para que no sea un derecho que consta como letra muerta en el Código del Trabajo y que menos del 3% de trabajadores lo gocen, sino que sea para todos los trabajadores. ¿Cuál es esta propuesta? La propuesta es la creación de un fondo de jubilación patronal aportado por el empleador en beneficio del trabajador y que sea administrado por una administradora de fondos, valga la redundancia, a elección del trabajador, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto permitiría que todos los trabajadores desde el primer día tengan un fondo para su jubilación patronal, que es distinta a la jubilación del IES, y además a los empleadores les permitiría tener la certeza de cumplir con su obligación de la jubilación patronal y tener un costo establecido. ¿Por qué esto de un costo establecido? Porque actualmente el trabajador que llega al beneficio de la jubilación, el empleador tiene la obligación de cancelarle esta pensión jubilar durante toda su vida y un año adicional para sus herederos. En consecuencia, no puede calcular o establecer claramente cuál va a ser el valor o el tiempo en el cual va a tener que pagar este valor, lo que convierte en una carga muy complicada de manejar, de costear para los empresarios. Por ello, al tener una claridad con un fondo aportado desde el primer día para el trabajador, va a tener la claridad de sus costos de producción y el beneficio para el trabajador. ¿Por qué? Primero, porque ya no tendrá esta amenaza latente a los 19 años de si va a ser o no despedido. Y segundo, imaginémonos que Alcides trabajó 5 años en la radio A, 5 años en la radio B, 5 años en la radio C, 5 años en la radio D y 5 años en la radio E. Trabajó 25 años para distintas radios. ¿Sabe cuál es el valor de su jubilación patronal? Cero, porque no trabajó 25 años para una misma radio. Entonces, con esta propuesta del fondo, durante todo el tiempo que él laboró para una radio, para un empleador, siempre se le fue aportando a su fondo fue incrementándose, no solamente con el aporte, sino también con el rendimiento financiero y exponencial que tendrá este fondo, y al final de los 25 años podrá acceder al capital más el interés acumulado y el rendimiento financiero para su disposición. Las 9 de la mañana con 26 minutos, 9 con 26 minutos. Vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla y luego de Julio Ayala Serra. Abogado, ese fondo del que usted habla
Eso ya existía porque con muchísima anticipación, pues desde hace muchísimo tiempo, abogado. No, no existe el fondo de jubilación. Eso recién es una propuesta que se generó, como le digo, desde el 23 de octubre de 2019, una propuesta de jubilación patronal, para que se mantenga el derecho de los trabajadores de acceder a la jubilación patronal, pero que no sea letra muerta, sino que pase a ser ya un derecho plenamente gozado por todos los trabajadores. Actualmente lo que hay es el cálculo de una pensión jubilar que se le paga a los trabajadores una vez que han cumplido con los requisitos establecidos, como le indiqué en el artículo 216 del Código del Trabajo. ¿Por qué le pregunto, abogado? Mire, hace 10 años, el diario Hoy, donde yo trabajé, cerró. Y cuando empezamos a dialogar entre trabajadores y patronos, al lado la superintendente de compañía, Saúl Mansur, sobre la situación de la empresa, cómo iba a quedar la empresa y cómo nos iban a pagar la liquidación. Recuerdo claramente que yo le dije a la superintendente de compañías, ¿y qué va a pasar con quienes tenemos jubilación patronal? Y la superintendente de compañías le preguntó al contador de la empresa y le dijo, ¿y el fondo destinado para ayudar a pagar la jubilación patronal está o no está en la empresa? Y el contador le dijo, sí, pero ya lamentablemente el dinero lo consumimos. Por eso yo le pregunto, ese fondo sí existía. A ver, lo que ha existido es que actualmente, por disposiciones tributarias, financieras, contables, las empresas deben de ir precautelando un valor para las jubilaciones de sus trabajadores. Está establecido ya así como un valor, pero ese valor lo tiene directamente la empresa. No está en un fondo individual y no necesariamente van a tener que cumplirlo si es que los trabajadores no cumplen con esta condición. Imaginémonos que le tengan el fondo guardado, pero usted a los 20 años decidió renunciar o irse a otra empresa. Entonces, ese fondo no es que es suyo, es un fondo que la empresa mantiene de acuerdo a unos cálculos establecidos financieramente para satisfacer pensiones jubilares del grupo de trabajadores que mantiene. Pero, como le indico, no existe una certeza porque el fondo de jubilación patronal, la pensión jubilar que se paga durante toda la existencia del trabajador jubilado y un año adicional. No hay forma de calcular cuánto tiempo va a vivir una persona con certeza, por lo tanto no hay forma de saber hasta cuándo debería llegar este fondo. Abogado, pero muchas empresas arreglan con el trabajador que ya va a recibir el beneficio de la jubilación patronal. ¿En qué sentido arreglan? Establecen un monto definitivo, Bueno, eso lo supongamos. establece el artículo 216 en la regla tercera como una forma adicional de la pensión jubilar. Se puede pactar en la entrega de un fondo global de jubilación que extingue la obligación. No deja de ser un valor importante, un aporte fuerte, un incremento, pero muy, muy, muy en desuso, Alcides, ese valor, como le digo. Si menos del 3% de los trabajadores accede a la jubilación patronal, de ese 3% yo calculo que el 10% tendrá este fondo de jubilación global. El resto recibirá su jubilación de manera directa, mensualizada. Pero lo importante no es tanto en esa forma que actualmente existe. Lo importante es que estamos casi que empujando a los 19 años a la desocupación a un grupo de trabajadores por esta letra muerta en el Código del Trabajo que no está siendo aplicada, que está convirtiéndose en una pared difícil de pasar y que está generando mayor problemas de los beneficios que trae para la clase trabajadora. O sea, la propuesta es crear un fondo, ¿verdad? Que se nutra del Individual. aporte del trabajador y del dueño de la empresa. Y No, la pregunta es, se nutriría, ahí hay que ser claro. La jubilación y la institución se llama jubilación patronal. Por lo tanto, debe ser nutrida con el aporte del empleador. En caso de que voluntariamente el trabajador decida también aportar ese fondo por el tiempo que él requiera, va a permitir que ese fondo lógicamente crezca exponencialmente y con muy alto rendimiento financiero si le aporta también el trabajador, pero la obligación principal es del empleador, porque la jubilación es patronal y a cargo del empleador.
Ya, ¿y ese fondo quién lo manejaría? ¿El empleador o el trabajador? Ese fondo debe ser depositado por el empleador en una cuenta individual, en una administradora de fondos pública o privada que el trabajador elija y sería ya la administradora de fondos quien tenga que responder por estos fondos. Ahora, hay dos tipos de jubilaciones patronales. La prejubilación y la jubilación. Si yo tengo 21 años, no es lo mismo que tenga 25 años. Si tengo 21 años, estoy en prejubilación. Ellos también reciben o ellos también están enmarcados dentro del denominado fondo. Los que tienen 21 años tienen una condición adicional que cumplir, no solamente tener 21 años, sino ser despedidos Ah, para ya. gozar de la jubilación patronal. El problema, Correcto. como le digo, es que actualmente, yo le voy a poner un ejemplo de lo que vivimos diariamente con los jóvenes en la universidad, por ejemplo. Normalmente el tiempo de servicio de un trabajador actualmente en promedio está entre los 5 y los 7 años en una misma empresa. Es decir, esta persona que se va a incorporar al mercado laboral nunca va a laborar en promedio, no estamos hablando de promedios, no va a tener nunca 25 años en un mismo empleador. Por lo tanto, nunca accedería a una jubilación patronal. Pero si, contrario censo a esto, con la reforma, él durante 5 años aportara para una empresa, durante 7 la empresa le aporta en su fondo, durante otros 5 la empresa le aporta en su fondo, durante todo el tiempo que labore va a tener estos aportes y al final de los 25 años o 30 años o cuando decida retirarlo, va a tener este capital con los rendimientos financieros para su disposición en el momento en que más lo necesita, ¿no? 9 de la mañana, 34 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Andrés Madero Poveda, que fuera ministro de Trabajo. Más preguntas de mis compañeros Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Abogado Madero, muy buenos días. Resulta interesante esa propuesta de que se maneje a través de agencias administradoras de fondos de pensiones, este fondo patronal. Pero la pregunta es, ¿y qué dicen los empresarios al respecto? El 23 de octubre del 2019, los empresarios representados por las federaciones de cámaras de la producción se manifestaron en su beneplácito de hacer esta reforma a la ley para que la jubilación patronal pueda acceder y ellos tengan una certeza de cuál es el costo. Porque eso es lo importante entender. Aquí no hay que satanizar ni a trabajadores ni a empleadores. En el Ecuador, tanto empleadores como trabajadores somos gente, en su gran, inmensa mayoría, somos gente de bien que nos gusta cumplir con la norma, cumplir con lo que establece la ley y por lo tanto queremos tener certezas. Y la certeza que tendrían los empleadores es de que han cumplido ya con su obligación y que nada tienen que precautelar o prever para el futuro, un futuro incierto. El doctor Madero, ¿hay administradoras de fondos de pensiones públicas en el Ecuador? Bueno, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podría ser uno de los que podría realizar esta administración. El Seguro Social también tiene un fondo de jubilaciones que podría bien implementarlo, pero lo importante de esta reforma sería el que sea una cuenta individual y elección del trabajador en qué lugar quiere administrar. Esto también generaría un dinamismo en el empleo, porque estos fondos que van a tener un importante incremento de valores deben de ser utilizados en inversión, en producción y va a dar un impulso económico al país también. Eso sucedió en Chile con las administradoras de fondos de pensiones. Claro que era los fondos que iban a la seguridad social. Pero hoy por hoy en Chile hay reclamos sobre estas administradoras de fondos de pensiones porque diera la impresión de que no han cumplido a cabalidad con lo ofrecido y con lo que se generó las expectativas cuando se iniciaron. Bueno, ellos tienen el sistema de pensiones para lo que sería actualmente la pensión que usted recibiría del IES, no para la Claro. pensión patronal. Un ejemplo más claro sería lo que sucede en Estados Unidos, donde existen los planes de retiros, por ejemplo. Y ahí siempre funciona, se maneja con claridad, con transparencia. Usted ve mes a mes, en el momento que usted requiera, cuál es el rendimiento que ha tenido su fondo, cuál es el rendimiento que tienen los otros fondos, va tomando las decisiones hacia cuál o a qué empresa acceder. Y por ello es importante que tomemos las experiencias, lo mejor de cada experiencia y evitemos los errores que otros han tenido. Pero lo más importante, valga la oportunidad de recalcarlo, es que con esta reforma de darse,
todos gozarían de tener un fondo de jubilación patronal desde el primer día que ingresen a laborar. ¿La jubilación patronal, doctor Madero, es obligatoria para los empleadores? La jubilación patronal es obligatoria cuando se cumple la condición de 25 años de trabajo interrumpidos o ininterrumpidos para un mismo empleador. En ese momento se convierte en un derecho imprescriptible de cumplimiento obligatorio por parte de los empleadores. Pero con este planteamiento que se hace de que se aporte desde el primer año de trabajo, ¿sería obligatorio o voluntaria de las empresas? No, las empresas tendrían que obligatoriamente cumplir con este aporte que les evitaría al final de una relación laboral, primero, darla por terminada de forma abrupta por no querer llegar hasta este momento de la jubilación patronal, o tener que al final continuar pagando durante un número indefinido de meses pensiones jubilares a trabajadores que ya no están en actividad productiva. O sea, hoy por hoy, esto para información de la ciudadanía, porque mire que muchas veces somos neófitos en la materia, hoy por hoy la jubilación patronal implica que después de que el trabajador que cumplió 25 años sale de la empresa o sigue en la empresa, porque puede seguir también, No, ya no podría tiene que... seguir. Ya para jubilarse Ya, es cuando termina la relación laboral. Imaginémonos, vamos a poner un caso hipotético. Una persona laboró 30 años desde los 20 años. A los 30 años decide retirarse de la empresa, tiene su jubilación patronal, tiene 50 años. Esa persona, a partir de los 50 años, va a empezar a recibir la jubilación patronal. La recibe por todo el tiempo que dure su vida y un año más la reciben sus herederos. ¿Hasta cuándo va a vivir? Nadie sabe, nadie puede predecir con claridad. Es la complicación para el empleador. El empleador no puede proyectar cuál va a ser el gasto que le va a implicar mantener la jubilación de esa persona, si va a vivir hasta los 77, 78, 81 años, 82 años, 83 años, 55, 60. Entonces, esa falta de certeza le impide tener un cálculo exacto de sus costos de producción. Voy a poner otro ejemplo, si me permiten, para que la ciudadanía tenga un poco más de claridad. Imaginémonos, ustedes recordarán esa empresa famosa de producción audiovisual donde se vendían y se compraban discos, que todo el mundo era la única empresa casi conocida aquí en el país de discos, de pesa. acetato, de discos. ¿Cuál fue la última vez que ustedes accedieron a comprar un disco de acetato, un disco compacto en esa empresa? Yo creo que hace más de 20 años nadie compra ese tipo. Esa empresa, hace 40 años, seguramente era muy rentable y le permitía cancelar con todas sus obligaciones a los trabajadores activos y también a los trabajadores jubilados. Hoy por hoy, esa empresa que no tiene una sola venta de producción, tiene que continuar con este pago a sus trabajadores jubilados por todo el tiempo que se mantengan con vida y un año más también para sus herederos. Eso es algo que raya en un poco en lo ilógico, en lo absurdo, y por ello es que los empleadores buscan de una u otra forma no llegar hasta ese momento y terminar la relación laboral a los 19 años, por poner un ejemplo. Esa terminación a los 19 años no deja de implicar un costo fuerte, muy fuerte, para los empresarios. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la indemnización por despido intempestivo, tiene que pagar una bonificación por desahucio y en algunos casos valores adicionales por contrataciones colectivas. Eso genera un fuerte gasto económico que se vería trasladado de manera clara al hacer un incremento al aporte del fondo de jubilación patronal desde el día 1, y en el cual ya estaría cubierta la obligación en el momento en que termine la relación laboral con el trabajador. O sea que ahora con este planteamiento, la administradora de fondos de pensiones, en este caso de pensión jubilar patronal, cuando cumple los 25 años le entrega lo que tiene acumulado y ahí murió la flor. Ya el empresario no tiene que seguir pagando. Exacto. O imagínense, a los 5 años ya usted cambió de trabajo, ya el empresario cumplió con su obligación de la jubilación patronal durante esos 5 años, no tiene ningún reclamo adicional que hacerse. Y el trabajador Sumamente, tiene la certeza de que ya tiene el dinero en una cuenta individual que lo ve crecer su rendimiento, ve cómo va avanzando este fondo. a través de una cartola como tienen en Chile, donde cada empresa, cada administradora de fondos de pensiones le entrega un documento que cada mes va apareciendo lo que tiene, ¿no? Y aparte de eso,
También se podría imitar lo que tiene Chile, por ejemplo, en el sentido de que uno se puede cambiar de administradoras de fondos indistintamente. Exactamente, y si hubieran algunas distorsiones o algunos problemas que han existido en Chile, lo importante sería aprender de esa experiencia y evitar cometer esos errores acá, tomando los recaudos necesarios. Pero lo fundamental, Julio, Alcides y Andrés, es que todos los trabajadores tengan el acceso a la jubilación patronal, que no se convierta en vez de un derecho en una pistola apuntándolos a los 19 años que no les permite continuar con su relación laboral. Muy interesante. Don Andrés Mendoza y Paladines, adelante con la entrevista, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a hacer una breve pausa comercial para poder seguir hablando in extenso con el exministro de Trabajo, Andrés Madero, y actual pues decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec. Con 51 minutos ratificamos la información que diéramos desde muy temprano en la mañana y que en nuestras redes sociales ya lo subimos anoche, en la que tiene que, en la que mejor dicho, más que tiene, en la que tiene que cambiarse al expresidente del Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán. El día de ayer recibió esta decisión de la mayoría de las juezas Emma Tapia Rivera y Catherine Muñoz Ubía de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quienes han dicho que resolvieron aceptar el recurso de apelación de habeas corpus correctivo presentado por el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo por haberse demostrado que en la cárcel La Roca ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por ende se revoca la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, se dispone las medidas de reparación. 1. Oficiarse al SNAI y al Centro de Privación Libertad CPL de Guayas número 3, cárcel La Roca, para que traslade en forma inmediata al doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo desde la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca de Guayaquil hacia el Centro de Rehabilitación Social Masculino, Pichincha número 2, conocido como la cárcel número 4, donde permanecerá hasta que sus procesos penales sean resueltos con sentencia. 2. En un término improrrogable de 48 horas desde la notificación de esta sentencia, el SNAI deberá informar el cumplimiento del traslado del doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2, cárcel 4, bajo prevenciones de ley. Además, se garantiza el acceso a diferentes equipos electrónicos y demás herramientas de trabajo útiles para que pueda ejercer plenamente su defensa por un tiempo de al menos 8 horas diarias en espacios adecuados, con conexión a Internet, con las limitaciones del caso. Luz eléctrica, para lo cual se remitirá oficio pertinente a los legitimados pasivos de esta decisión. 4. Se permitan las visitas a sus abogados y patrocinadores judiciales en la privacidad que se requiere, sin restricción alguna de horarios y tiempo de visitas, sin necesidad de agenda previa. Asimismo, se remitirá oficio a las entidades pertinentes de esta decisión. 5. Ofíciese al Ministerio de Salud en conjunto con el SNAI. Increíble, ¿no? Ahí está el señor Wilman Terán. Entonces, como lo dijimos en la madrugada, como ustedes lo comentaron también al inicio del programa, Julio, recuerdo, entonces pasa a la cárcel número 4, ¿no? Andrés, una cosa interesante, ¿no? Que estos jueces se han olvidado de que la ley es general, es para todos, no puede ser para personas en especial. Esa es la característica fundamental de una ley. Entonces deberían hacer exactamente lo mismo con todos los presos que están en el Ecuador. Yo quisiera que estos jueces vayan a visitar las condiciones infrahumanas en las que se vive, por ejemplo, en las penitenciarías. Yo las conozco perfectamente.
y sé en qué condiciones están allí los presos. Pero lógicamente esos no tienen los padrinos que ahora tiene el señor Wilman Terán, que estando en una cárcel donde tiene una celda solito, donde no tiene que compartir camas ni servicios higiénicos que no son de higiénicos absolutamente nada, donde los enfermos están amontonados, tirados en el suelo. Así funciona la penitenciaría. Sin embargo, mire usted, le dan privilegios como obligatoriamente internet. A los otros, a los de la penitenciaría, le quitan la internet, a eso le quitan los teléfonos, se los incautan. Acá le obligan a que le den internet. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué ley con qué leyes vivimos en el Ecuador? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Claro, claro. No es como tú dices de carácter general, ¿no? Porque lo que deberían de decir los jueces es, hágase esto con todos los presos, pues, y con todas las presas, ¿verdad? A todos Así es, un trato digno y de derechos humanos. usted Que el sabe, mi diablo querido es Andrés, un preso usted está en dorado, la pues. cárcel 4. En la cárcel 4 se celebran cumpleaños hasta con mariachis, hágame el favor, usted lo recuerda, hasta con mariachis. ¿Qué privilegio pueden tener los presos en este país? O sea que el que roba un celular, a ese hay que aplicarle toda la ley del caso. El que roba millones o el que hace tránsfuga y ladrón de cuello blanco, ese necesita todas las garantías del caso. ¿En qué país vivimos, no? ¿Qué decía don Alcides? Que es un preso dorado. Él es el diablo dorado, El diablo dorado. el diablo dorado. Tiene como preso, tiene grandes prebendas. Por eso digo, es el diablo dorado. Claro. No, no, no. Es increíble. Como hay burocracia dorada, como este es el diablo dorado. Diablo dorado. Esa información la volvemos a dar porque obviamente aquí la estábamos comentando incluso fuera de micrófonos, porque obviamente esto se dio anoche y muchas personas pues no lo conocieron. Además no vienen los diarios impresos, sino a través de los medios digitales y obviamente nosotros lo publicamos anoche en las redes sociales del sistema de emisoras Atalaya, ya pasadas las 10:20, 10:25 de la noche. Ahora sí, vamos a continuar con el doctor Andrés Madero y yo quería aprovechar Tomando en para... cuenta lo que estamos hablando Sí, actualmente, sí, Andrés. también es importante señalar que nosotros, por ejemplo, y creo que es importante que todos debemos hacer este esfuerzo. Desde la Universidad Ecotec no solamente hacemos una formación académica en que aprendan la ley, en que aprendan el código, en que se aprenda cómo formular una demanda, sino también una formación integral en valores, ética y principios. Porque sin esto es imposible continuar en una sociedad. ¿Por qué? Detrás de un juez o de un fiscal que no está cumpliendo con su obligación, que está siendo corrompido, hay también un abogado en libre ejercicio que está ejerciendo una corrupción también de manera velada. Hay peritos que también de manera independiente forman parte de la administración de justicia y que no cumplen también con su obligación. Entonces, son todos los actores de la administración de justicia que deben de manejarse con probidad, con honestidad, con eficiencia, con eficacia, con ética, con profesionalismo. Y desde esa forma nosotros estamos formando a los futuros profesionales del derecho, a los futuros profesionales de criminalística y en todas las demás carreras que brinda la universidad, para que en el momento en que vayan a ejercer su profesión, lo hagan con principios y con valores, además de los conocimientos adquiridos, porque eso va a ser fundamental para el cambio de sociedad. Ya está demostrado que jamás en ningún lugar del mundo ha podido llegar alguien con una varita mágica a cambiar la sociedad si toda la sociedad no está dispuesta a cambiar. Y si toda la sociedad está dispuesta a cambiar, la presión va a ser tal para el que esté en el poder que no le va a quedar otro remedio que hacerlo. Tienes toda la razón. Un tema que además no solo es que debe de venir de las universidades, debe venir desde antes, ¿no? Desde los colegios. Casas. Y obviamente de las casas. O sea, ahí es lo fundamental. En las escuelas y colegios, segundo en importancia. Y luego universidades, que es cuando pues ya uno llega formado, más que formado,
ya ha pasado pues, sus 17, 18 años lo que le diríamos un raciocinio, ¿no? Con juicio, eh, pero es clave, o sea, Nosotros como abogados, cuando recibimos una petición, una pretensión de una persona, deberíamos decirle, esto procede, no procede. ajá, Nosotros no debemos ser quienes le recomendemos, presentemos 10 acciones hasta ver cuál es el juez que nos conviene, o presentemos la acción en Esmeraldas, en sí, pues, Zapotillo, en en Cascote, Manglar no, Alto. en Manglar Alto. No, no, nosotros somos los primeros llamados a evitar ese tipo de situaciones. Y otra, tampoco son los llamados a decirle y presentemos y me están pidiendo $1,000 por decirle por esto, o me están pidiendo, O yo presento porque yo conozco al juez Andrés Mendoza, yo me así llevo es, con él, entonces tranquilo, yo me encargo. yo me No, encargo. nosotros tenemos que, parte de la Administración de Justicia debe de apoyarse en los abogados en libre ejercicio profesional que deben de manejarse con ética y decir, esto procede, esto no procede, señor, usted no tiene la razón, no tiene cómo presentar lo que está pidiendo, no tiene lógica lo que está pidiendo. Entonces, desde esa forma vamos a evitar también esta ¿Y qué le dicen los distorsión. alumnos? Tienen mucha receptividad. Yo veo hoy por hoy que la generación que en algunos momentos se la tacha de cristal, Ujú, también tiene una importancia porque también se ha sobrepuesto a varios factores. Vienen también de una pandemia, sí. han sabido adaptarse, yo creo Están que es más viviendo fácil este que algunos ataque de la narcodelincuencia que no. narcodelincuencia, encierros después de la pandemia por seguridad. Hoy prácticamente vivimos encerrados. Yo creo Sí, que todos pensamos una y dos veces antes de salir en la noche a algún lugar, a un evento social, que también va en detrimento de la economía, ¿no? Y eso es completamente. un motor que no rueda como debería de rodar a la velocidad que necesitamos y que impide que tengamos esa reactivación plena económica que buscamos para el país. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. En algún momento me imagino que el abogado Andrés Madero, así como fue ministro de Trabajo, ejercerá otro tipo de funciones y ojalá todo esto lo transmita, porque de lo contrario, todas estas cosas siguen y no paran, ¿no? Son una especie de rueda que se vuelve imparable en lo que tiene que ver a falta de valores, de ética y de moral. Y vemos con preocupación que se incrementa, más vale, en lugar de aminorarse. Y con impunidad total, pues, ¿no? Que ese es Sí. el tema, ¿no? La impunidad encima, no es que luego, no, eso queda ahí, entonces ya el resto dice, bueno, pues si a este juez no le pasó nada, a esa jueza no le pasó nada, A mí, ¿por qué me va a pasar? a mí, ¿por qué me va a Y pasar? si me pasa, me mandan a la cárcel 4, como dice Alcides, a celebrar con mariachi los cumpleaños. Julio decía, Julio, y Alcides nos contaba que son presos dorados, ¿no? Esa es la gran realidad. Ahora, aquí nos vamos a extremos. Entonces, en lugar de tenerlos, o los ponen con mariachis y con todo eso, todos esos privilegios, o los mandan al lado de Fito Claro. y del Invisible. Sí, pues también no hay una cosa, o sea, se van a extremos Absurdos a veces. absurdos, ¿no? Entonces, no hay el término medio, digamos, del tener un juicio y de la razón, como dicen, de razón, las personas que tienen sentido común, no, que aquí en el país no hay mucho sentido común. Es menos común de lo que parece. Es menos común de lo que, de Debería. todos Sí. de todos los sentidos aquí. Y también lo que indicaban, la ley debe ser para todos, ¿no? Y la ley debe ser creada con esa finalidad de que pueda ser aplicada para todos. Y en ese sentido, lo que conversábamos también de la jubilación, lo que está haciendo es que esta jubilación no está siendo para todos. Claro. Está siendo para unos pocos que de una u otra forma logran sortear esa barrera de los 19, 20 años y está generándose más vale, como digo yo, para graficar un abismo que pocos logran pasar. Don Alcides Montilla, sus preguntas finales y luego don Julio Ayala. Abogado Madero, uno a lo largo de su actividad periodística conoce de abogados que muchos de ellos nos han confesado siempre que ellos nunca van a defender ni a narcotraficantes, ni a violadores, ni a asesinos, ni a gente que le hace daño a la sociedad en términos generales, ¿verdad? En el caso de la Facultad de Jurisprudencia de la Ecotec,
se sugiere a los estudiantes que tampoco defiendan a este tipo de personas. Siempre nosotros sugerimos que la defensa se la haga con convicción propia de que lo que está ejerciendo está del lado correcto, del lado del derecho. Y esa convicción debe ser el motor que tenga todo abogado para realizar una defensa profesional, técnica, basado con la herramienta fundamental que es el derecho. Quien tiene el derecho no necesita de ser amigo de ningún juez, no necesita de entregar ningún emolumento, ningún incentivo, porque tiene el arma más poderosa, que es el derecho y la ley. Y de esa manera formamos en valores, en ética, en profesionalismo, para que todo el conocimiento que adquieren en las aulas lo vayan a aplicar en beneficio de la sociedad, en beneficio de mantener una comunidad, en beneficio de que el contrato social, el Estado de Derecho, se mantenga en el país, porque esto es importante. Ese mal profesional que de una manera genera la salida de algún criminal a las calles, quién sabe si ese criminal termina haciéndole algún daño a algún familiar directo de esta persona, porque lastimosamente el mundo tiene estas idas y venidas. Entonces es necesario que entendamos que todos somos parte de una comunidad, de una sociedad, y que debemos de manejarnos en forma ética, con principios y valores, para tener una sociedad en armonía, para poder desarrollarnos. En una guerra nunca se puede tener un ambiente propicio para generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevos descubrimientos o invenciones científicas. En un ambiente de tranquilidad, en un ambiente sano, en un ambiente armónico, sí es las condiciones propicias para este desarrollo, y eso es lo que buscamos en nuestro país. Julio, por favor, usted continúe con más preguntas. Gracias. Solamente una cosa, doctor, y ya que nos salimos un poco del tema del trabajo. Me tocó a mí ser legislador y yo no soy pues abogado, soy simplemente maestro, profesor. Y cuando llegué a la legislatura tuve dos muy buenos asesores jurídicos que lo primero que me hacían ver es que la ley debe tener el carácter de general, porque si no, no es ley. Si no, no es ley. La ley tiene que tener el carácter de general. Si la ley es general, ¿cómo es que se buscan estos sesgos, doctor Madero, para salir diciendo cosas que, oiga, a lo mejor se hacen, pero no puede un juez, un juez como parte de una decisión decir, denle en internet 8 horas, denle la oportunidad de que los visite Raimundo y todo el mundo, denle todas las facilidades para, oiga, ¿puede un juez hacer eso? Esa es la pregunta que me hago. ¿Puede llegar un juez a esos extremos sabiendo que de los 30,000, 40,000 presos que existen, porque ahora pues cada vez y cuando las autoridades nos dicen que metieron 3,000, 4,000 y yo no sé dónde los están poniendo, ¿no? Porque antes las cárceles estaban abarrotadas y ahora con lo que están recogiendo gente que mete en presas, yo no sé dónde los están poniendo, pero me pregunto, ¿y esos otros que cometieron delitos indudablemente? A lo mejor en su mayoría, pero la pregunta es, ¿se puede legislar, se puede actuar judicialmente en favor de alguien y en detrimento de otros? Es como usted dice, la ley es general y la ley debe aplicarse para todos sin distinción de ningún tipo. Es una garantía que tenemos todos en el país, incluso una garantía de derecho universal, que es la igualdad de todos ante la ley. Y a los jueces les toca aplicar de manera uniforme esos criterios. Si una corte ha realizado una resolución, ha tomado una decisión, tendrá que seguirla manteniendo para cuando otra persona también la pida en las mismas condiciones. Eso se llama, lo que se va generando es nuestras jurisprudencias precedentes que deben de aplicarse. Casos muy delicados estoy viendo yo que están pasando y que van a tener que ponerse muy en atención las autoridades, tanto administrativas como judiciales, para ver el cumplimiento de estas y evitar que se den distorsiones que permitan beneficiar a unos y perjudicar a otros. ¿Quién debe reclamar en este caso por la fiscalía? Le corresponde a la Fiscalía, que es la titular de la acción penal. Muchas gracias. Andrés, por favor. Gracias, muy gentil Julio, y también al abogado Andrés Madero por estar con nosotros esta mañana. Me gustaría, una vez que, yo no sé si el gobierno nacional
en plena campaña electoral vaya a presentar este proyecto, ¿no? Pero es importante que yo quisiera tal vez hacer un Que se llamado socialice. que se socialice y además que tanto empleadores como trabajadores se unan a presentar el proyecto. Porque ya está consensuado. El 23 de octubre de 2019 tuve la oportunidad de poder consensuar con trabajadores y empleadores. Ok. Entonces, yo creería que si esta reforma de la jubilación patronal va de la mano de trabajadores y empleadores a la Asamblea Nacional, más vale yo pondría al revés la consigna. Se le hará muy difícil a los legisladores oponerse tanto al sector empleador como al sector de trabajador en plena época de campaña en no darle una respuesta a lo que todos están esperando y buscando. Entonces, en ese sentido, sería importante aprovecharlo de esa manera. La verdad que sí, o sea que ya Porque está. si van Ya, las dos ya, partes consensuadas, sí, que la Asamblea, ¿qué tendría que oponerse? Si están las dos partes la diciendo verdad que no, estamos de acuerdo la con verdad esto. que no tendría por qué oponerse. Entonces, ahí también veríamos qué asambleístas están de acuerdo en la sociedad, Ajá. en buscar el beneficio y cuáles están pensando en otra cosa. Tiene toda la razón, el doctor Madero. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más en este martes. Ya saben, como les dijimos ayer en Calor Político, ojo, ojo el día de hoy porque es martes 13, día que hay que andar aguantado, dicen los supersticiosos, dice la superstición, porque hay que, las decisiones o cualquier paso importante, no hacerlo, porque es martes 13. Día de primarias en algunos casos. Día de primarias en varios casos. Ya escuchamos, por ejemplo, en el caso de Reto, hay algunos movimientos y partidos que están, porque es hasta el sábado, y tienen que hacer, como bien dice usted, las primarias en estos días y empiezan el día de hoy. Vamos a la pausa. Estará con nosotros el doctor Wilson León, quien es médico de nuestra vecina, la clínica Millennium, con quien vamos a hablar para la prevención y cuidados que deben de tomar los estudiantes y las estudiantes que viajan en este mes e inicios del próximo a estudiar al extranjero, valga la redundancia, estudiantes que van a estudiar. Sí, bueno, al extranjero en agosto y en septiembre. ¿Qué prevención y qué medidas de cuidado deben de tomar? Ya regresamos.